Buenas noches a todos por ahí de los que se han ido conectando. Un gusto tenerlos nuevamente en la clase número 2. Habemos pocos, pero los pocos que habemos vamos a hacer todo lo posible para seguir en sintonía con nuestros hábitos. El día de hoy vamos a, recordándoles un poco, el día de ayer les envió un mensaje a Samantha correspondiente a la tarea, ¿verdad? Recordemos que por ahí el hacer la tarea es algo súper importante para nosotros. Tienen que hacerlo para que pues al final podamos acreditar, ¿verdad?, ese diploma que, pues, que certifica que usted estuvo un par de horas por aquí aguantándome o escuchándome para que usted pueda tener pues obviamente ese valor curricular. Así que bueno, el día de hoy vamos a ir iniciando. Fui revisando algunas tareas, creo que no todos tuvieron la oportunidad de hacerlo, pero me pareció bien interesante las tareas que lo hicieron. Pude sentir la honestidad, pude sentir la sinceridad en cada uno de ustedes, porque empezaron a hablar mucho acerca de las estacas. Y la comunicación que me dieron de las estacas fue muy personal. Fueron respuestas amplias, fueron respuestas extensas y me agradó muchísimo. No he terminado de leerlas todas, pero sí, hoy en la mañana que me puse a leerlos me dio mucho gusto saber que ya tenemos esa primera parte identificada, porque ahora lo que vamos a empezar a hacer es el diseño de la vida que nosotros queremos. Ya entendimos un poco acerca de qué es lo que nos está deteniendo hasta cierto grado. No queremos culpar solo a las creencias o solo a las estacas, que eso es lo que nos tiene parados en este proceso de nuestra vida. Sin embargo, es bueno identificarlo, tenerlo, hacerlo consciente para el diseño de nuestra propia vida. Y por ahí quiero que ustedes se queden con esa pregunta ahorita al inicio y que tratemos de encontrarle una respuesta a través de la clase del día de hoy. Y quiero que se hagan una pregunta. ¿Cuántas veces realmente ustedes se han parado a diseñar su vida? ¿Okay? Diseñamos todo. A veces diseñamos, si somos profesores, me preguntan a mí, yo diseño mi espacio de aprendizaje, diseño las tareas, diseño cómo la voy a revisar, cuándo la voy a revisar, qué criterios necesitan cumplir mis estudiantes. Si usted trabaja o tiene un negocio, digamos, usted diseña su misión, su visión, sus objetivos, ordena sus finanzas, todo el tema contable. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces usted se ha sentado a ordenar su vida, a planificar su vida y decir, de aquí a 5 años voy a tener mi maestría, voy a tener mi trabajo tal vez no en una institución X, pero sí en rubro X? O de repente voy a tener hijos en tal momento, mis finanzas, la parte económica, quiero que para el 2022 esté en este punto. ¿Qué tengo que hacer para llegar? Entonces, quédense ahorita por un momento con esa idea, porque voy a iniciar a presentarles pantalla y solo si me confirman por ahí en el chat que me van viendo, que logran ver por ahí la pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto, gracias. Súper, gracias. Ok, entonces, hoy vamos a hablar, si recuerdan un poco, voy a llevarlos un poquito atrás, a cuál era el contenido de la clase. Nosotros ya vimos fallas en los hábitos actuales, hablamos de creencias, hablamos de las estacas, hablamos de todo esto. Y ahora vamos a hablar de la anatomía y fisiología de un hábito y al mismo tiempo vamos a hablar de la teoría de los hábitos. Estas 3 teorías que vamos a ver el día de hoy son teorías que han sido comprobadas a través del tiempo. Y les quiero comentar lo siguiente. Estos no son los únicos autores, ¿sí?, que hablan acerca de hábitos. Si usted coloca hábitos, va a encontrar cientos, si no miles, de autores, pero en lo particular yo
hablo de estos tres porque, en primer lugar, el libro central que ustedes ven, que se llama El Poder de los Hábitos, o en su título original se llama The Power of Habit, que su autor es Charles Duhigg, para mí es como una base, sirvió como un punto inicial que luego tomó el segundo autor, que se llama James Clear, que es el que ustedes ven por ahí a su izquierda, y tomó como base ese planteamiento que hizo Charles Duhigg. Y el tercer modelo, que es el de BJ Fogg, él no se basó específicamente en estos modelos, pero sí tiene algún tipo de relación. Y yo en lo particular los utilizo a los tres como un complemento. Les soy bien sincero y tengo que confesarles esto. El primer libro que yo leí fue el de Tiny Habits, el de BJ Fogg, el último que yo mencioné. Y casualmente yo lo escuché en un podcast que lo tuvieron de invitado, me gustó mucho, me compré su libro y la forma, que por cierto, aquí se lo voy a mostrar. Buenas noches, disculpen ahora. Buenas noches, no se preocupen. Que por cierto, esa portada que ustedes ven, esa es la portada nueva, esta es la portada vieja. Por aquí lo tengo, porque como aquí estoy a cada rato revisando nuevamente la información, cuando yo escuchaba hablar de James Clear específicamente, yo me dije a mí mismo, no lo voy a leer porque siento como que estoy fallándole a BJ Fogg. Y me puse como esa barrera. Y casualmente yo escucho mucho podcast, escucho mucho audiolibro y me lo encontré, resulta en oferta de Atomic Habits, hábitos atómicos. Y dije yo, bueno, lo voy a escuchar. Y quedé fascinado, quedé encantado porque realmente es increíble cómo él lo traslada en un término muy, ¿cómo les puedo decir? Como muy fácil, muy digerible, muy comestible toda la información. Así que bueno, entremos de lleno. Primero voy a hablar acerca del modelo que les comentaba, que es el modelo que planteó Charles Duhigg y cómo este sirve, ¿verdad?, como referencia. Creo que todos, por aquí tengo algunos estudiantes de psicología y aún así los que no han estudiado psicología, creo que todos han escuchado hablar de Pavlov, su perro, ¿verdad?, la salivación, la campana, ¿cierto? ¿O alguien todavía aquí no ha escuchado todavía de este fisiólogo ruso? Sin pena, para poder hacerlo, para que todos estemos en la misma página. Yo no he escuchado. Yo no he escuchado. Perfecto, pues entonces yo se los presento. En el caso de Pavlov, resulta muy interesante que él es el padre del condicionamiento. El condicionamiento es cuando nosotros asociamos un estímulo directamente con una respuesta. Como por ejemplo, suena el celular, estímulo, lo revisamos, respuesta. ¿Okay? Entonces, él planteó mucho estas bases del condicionamiento operante. ¿Y por qué hago referencia y me voy hasta ese punto en el cual fue cerca de los 1890, hace más de 120, 130 años que empezó este movimiento? Porque eso puso la pauta para lo que son los hábitos. Porque al final los hábitos, si yo les puedo dar una definición, son conductas automatizadas que nosotros desarrollamos en el día a día. Por ejemplo, usted fácilmente entre el 60 y el 80% de todo lo que hacemos en el día lo hacemos de manera inconsciente. Piense por un segundo, va manejando y cuando usted va manejando, usted no va pensando en si es un mecánico o si es un carro mecánico o un carro estándar o manual, como se le dice en algunas partes. Usted no va pensando en, voy a meter el clutch, voy a meter primera, voy a sacarlo, voy a acelerar, viene el juego de pies.
No, a menos que usted esté empezando a manejar. Ahí sí le presta mucha atención. Pero si tiene 10, 20 años de manejar, no le presta atención. O hasta un año de manejar, no le presta la atención que debería de prestarle. Y a veces hay personas que tienen como lapsus en el cual van manejando y de repente ni cuenta se dan y ocurre un accidente incluso en muchas ocasiones. Entonces debemos estar como muy alertas ante esta situación. Entonces, esta forma de trabajar, ¿verdad? De nuestro inconsciente hace que nosotros no le prestemos atención a tareas que nuestro cerebro considera que son irrelevantes de alguna manera. Como por ejemplo, usted cuando se hace los cordones, cuando se amarra los cordones del zapato, no piensa como cuando al inicio le estaban enseñando, ¿verdad? Que decía arriba, luego los cruzo, y luego lo meto, y luego jalo. No, simplemente se hace de una manera inconsciente. Entonces, los hábitos son eso, son comportamientos automatizados, inconscientes, pero también pueden ser conductas, pueden ser comportamientos inadecuados. Como por ejemplo, el que me estreso, ese es mi estímulo, y mi respuesta es comer de más. O mi estímulo es que me llegue un correo electrónico de mi trabajo, me enoja que llegue este correo electrónico y esto hace que me desquite o que tenga malas relaciones en general. Y esa es mi forma de lidiar con el estrés o con el enojo. Entonces, todas estas conductas que nosotros desarrollamos, ¿verdad? De nuevo, es nuestro cerebro tratando de encontrar una forma perezosa de funcionar, ¿ok? Y perezosa lo digo en el buen sentido de la palabra, digamos. Perezosa tratando de eficientar recursos. Entonces, los hábitos al final, ¿verdad? Charles Duhigg plantea que existen 3 componentes. Y estos 3 componentes son la señal, la rutina o la respuesta y la recompensa. Entonces, por ejemplo, la señal puede ser cualquier señal. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se han encontrado con que van a la cocina, no tenían planeado, no tienen hambre, pero van a la cocina, pasan cerca, ven una bolsa de churro, de galleta, de pan, lo que sea, ahí agarran uno y sin querer, ni tenía hambre, ni iba por agua y terminé con una bolsa de churros y un fresco? ¿Cierto? Porque la señal está ahí, la veo, está fácil, está accesible para mí. Y la rutina o la respuesta es todo lo que nosotros hacemos para que la recompensa llegue. ¿Y cuál es la recompensa? Esa sensación de bienestar. Eso es lo que generalmente da un hábito. ¿Ok? Como por ejemplo, o pensemos en hábitos un poquito más constructivos. Usted va a punto de acostarse a su cama, pero ve un libro que tiene en su mesita de noche, la señal, lo toma, lee un par de páginas. ¿Cómo se siente cuando ya termina de leerlo? Se siente, hay una sensación hasta como de éxito, como de, puchica, qué bien se siente. Entonces, todos estos 3 momentos que nosotros debemos de identificar, disparador, respuesta y recompensa, están presentes en las 3 teorías. ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito en el caso de BJ Fogg que cambia. No sé si hasta aquí vamos bien, o no sé si hasta aquí hay alguna duda. Por ahí están escribiendo en el chat su nombre. Gracias, porque la verdad se me había escapado. Pero también estamos tomando mucho en consideración el que ustedes hagan su tarea. Por eso les pedimos el nombre completo en su examen, en su tarea. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí todos claros? Todo bien, Nick. Súper, gracias. Entonces ahora avancemos al siguiente modelo que, como les dije, Charles Duhigg puso las bases y James Clear agregó un pasito más.
En el caso de los componentes del modelo de Atomic Habits o de hábitos atómicos, el disparador, que ya lo conocemos, es esa señal, es lo que nosotros vemos. Pero él agregó un paso antes de la respuesta y la recompensa, que es la sensación de ansiedad. Y digo porque es un sentimiento o una sensación, porque la ansiedad no es una emoción, ¿ok? Debemos de entender por aquí, porque la ansiedad solamente es cognitivo, no es, hay mucha gente que ha denominado ataques de ansiedad cuando nosotros tenemos como opresión en el pecho, dificultad para respirar, realmente son ataques de pánico, que es otro tema, no lo vamos a tocar. Pero lo que les quiero decir, ese pasito, ese paso 2, que en inglés se le denomina craving, no encontré una traducción literal en hábitos, pero craving en español es como ese deseo, ese anhelo por tener eso que yo necesito. Incluso esa palabra de craving se utiliza mucho en abuso de sustancias, por ejemplo. Pensemos en una persona que es alcohólica, digamos, y entonces ve, ¿sí? Ve una bebida alcohólica, ve un anuncio, ve a un amigo tomando, qué sé yo, y viene esa necesidad, esa sensación, ese sentimiento de que yo lo quiero y hacen lo posible por tenerlo. Por ejemplo, en jugadores compulsivos, por ejemplo, personas que apuestan, se ha comprobado incluso a través de imágenes de resonancia magnética, se ha comprobado a través de tomografías axiales computarizadas, que al apostador no le importa el resultado. El apostador lo que ansía es esa sensación de incertidumbre, es esa sensación de que lo quiero, es ese craving de lo que estamos hablando, es ese anhelo. Entonces, en los hábitos ocurre igual. Y James Clear me gusta mucho que pone este componente porque hay muchas ocasiones en las cuales nosotros queremos tener fuerza de voluntad, pero falla. Porque resulta que, volviendo al primer ejemplo que les puse, vamos a la cocina, vemos la bolsa de churros, la coquita bien helada, y dice, no, no me lo voy a comer. Y regreso a hacer lo que estaba haciendo. Pero de repente no me puedo concentrar porque estoy pensando en lo que está allá. Ay, qué rico con chilito, con limón, con sal, y le pongo esto, y ay, ahí tengo, qué sé yo, cualquier otra cosa, y ahí tengo un repollo y se lo puedo echar encima y lo hago así, 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 así. Miéntanme si no es cierto. porque, porque así trabaja el cerebro, porque el cerebro nos juega a veces de esta manera y nos da como todo aquello positivo. Ay, cómo me sentiría después, aquella sensación. Hasta la sensación en la boca, ahorita que yo les dije chile, limón, sal, especias, hasta salivaron, creo, por un segundo algunos, porque yo salivé. Entonces, no, esa sensación, ese anhelo que busca el cuerpo de satisfacer, es algo que Charles Duhigg no tomó en consideración. Y en lo particular, me encanta eso de la teoría de James Clear, porque agrega ya el componente cognitivo, porque no se queda solo en lo que podemos ver, sino también en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que ansiamos, en lo que nosotros anhelamos. Y incluso en el caso de algunos autores, denominan a este ciclo, a estos 4 pasos, como the habit loop o como el bucle del hábito, porque entonces usted empieza a hacer todo de nuevo. E incluso por ahí hay una etapa en la cual tenemos la señal, tenemos el craving, tenemos el anhelo, tenemos la respuesta, nos sentimos bien, la recompensa viene, se siente bien, pero hay como una mini pausa por ahí y en algunos casos puede haber como por un segundo un sentimiento de culpa si el hábito que estamos haciendo no es muy bueno o de arrepentirnos, nos arrepentimos, puchica, no me hubiera comido todo el churro, mejor me hubiera servido un poquito.
o no hubiera hecho esto, mejor lo hubiera hecho menos. Porque eso hace que nuestro cuerpo como que recapacite por un segundo, nuestro cerebro asimile la información. Pero mientras ese disparador esté presente en nosotros, vamos a seguir haciendo la conducta. ¿Cuánto les ha pasado? Miren, les voy a contar lo siguiente. Incluso le voy a poner un ejemplo. Permítanme. ¿Por qué les pongo ese ejemplo de los churros y del snacking o de estar con el monchi o estar comiendo? Porque yo soy víctima de eso. O sea, yo puedo comer bien, hago los 3 tiempos perfectos, incluso con mi esposa hablábamos una vez y le decía, yo hago los 3 tiempos perfectos, pero en la noche me entraba aquella ansiedad por comer mientras estaba viendo tele. Y resulta que yo descifré mi bucle del hábito y yo decía, mi mente racionalizaba que como ya estaba descansando, me lo merezco. Y decía yo, y me puedo comer un churro, y me puedo tomar esto, y me puedo tomar una copa de vino, y puedo hacer esto. Y lo justificaba, porque al final lo que yo me quería sentir era libre de mi trabajo y también con una sensación de éxito, como de lo logré. Pues resulta que lo que yo identifiqué es que mi señal, mi disparador, mi respuesta estaba ahí, y como estaba ahí, me acordaba en el momento de cómo pasaba, en el ejemplo que les puse, el primer ejemplo es real porque yo lo viví. Entonces pasaba por ahí y ahí estaban los churros. Y yo decía, ay, qué rico. Sí, y resulta que yo estaba ordenando mi casa y me encontré esta bolsa. Y me encontré con todo esto. ¿Y por qué por qué les estoy enseñando esto? Porque lo que yo hice fue escondí mi disparador. Eso que me decía a mí, Orlando, aquí estoy, comeme, ya no lo tenía a la vista. Y resulta que los churros los tengo como desde hace como 3 meses. Seguramente ya están malos. Así que me di cuenta de eso hoy, mientras estaba terminando de preparar la clase, y yo decía, qué poderoso es atentar ante ese primer punto. Incluso la otra semana lo vamos a ver, les estoy dando como una probadita de lo que vamos a ver la siguiente semana, que lo primero que nosotros tenemos que hacer para tratar de quitar un hábito malo es esconderlo. Y no saben cómo funciona eso. Ustedes no saben el poder que tiene esconder ese disparador. Así como también tiene una fortaleza el hacer visible al disparador de algo positivo. Como les dije ahorita con la mesita de noche, el libro e ir a dormir. ¿Por qué leí? Porque el libro estaba ahí, donde yo estaba. ¿Me entienden? ¿Vamos bien hasta acá? Súper. Ok. Y, a ver, Paola. Hola, buenas noches. No, mi consulta es acerca siempre del modelo. Estamos viendo ejemplos, digámoslo, de cosas tangibles, pero cuando vamos a hábitos intangibles, ya son malos hábitos, ya son conductuales, por decirlo así. O sea, ¿cómo identificar ese disparador? ¿Cómo, o sea, no es tan sencillo? Porque si es una ansiedad o algo así por la comida, o si estamos hablando sobre el bienestar físico, es un poco más fácil, por decirlo así, identificarlo. Pero ya cuando es algo intangible, ¿cómo podemos ir identificando? Porque lógicamente al racionalizarlo, es porque ya podemos nosotros atacar a ese mal hábito. Si querés podríamos poner, y si te sentís como podríamos poner un ejemplo, porque yo lo veo mucho en mi clínica, porque generalmente, así como estamos viendo, hay disparadores físicos y también hay disparadores que no son físicos, que de repente quizás estoy
tranquilo, digamos, entre comillas, y entonces hay algo que mi mente empieza a desarrollar y termino por hacer el hábito que no quiero hacer. En el caso de cómo identificarlos, siempre hay un disparador, siempre. Como por ejemplo, pensemos por un segundo. Estoy trabajando, sí, estoy haciendo una tarea que me solicitaron en mi trabajo y fallo por un segundo en algo o no logro lo que yo quería hacer y viene, ¡pum!, el disparador y empieza a decir, es que quizás no sos tan bueno en lo que estás haciendo. Es más, ni deberías de estar pensando ni deberías de estar en este trabajo. Realmente vos deberías de estar en otro trabajo o X cosas. Entonces aquí, por ejemplo, pudiéramos decir que el disparador no es tangible, pero el disparador es esa sensación de fallo, esa sensación de fracaso, por ejemplo. Y eso es lo que llevó a desarrollar todo, que por aquí estamos hablando también un poco del autodiálogo, ¿no?, que nosotros hablábamos la semana anterior. O si tiene alguien en mente como algún otro ejemplo. Por ahí el tema de ansiedad ante la comida. Quizás este no es un hábito como tal, sino que tal vez tendríamos que explorar más bien un poco el por qué. ¿Por qué causa esta sensación la comida? Y cuando empezamos como a desenmarañar un poquito el qué significa la comida para nosotros, ahí también nos vamos dando cuenta de qué es lo que dispara. Y en esto particularmente he tenido muchas experiencias con muchos pacientes en la clínica que, por ejemplo, presentaban aversión a la comida porque, por ejemplo, cada vez que pensaban en la alimentación, pensaban en su mamá y al pensar en su mamá, automáticamente esto se traducía en la mala relación que sostenían y por ende la comida es una extensión de esa mala relación. Entonces, ven cómo se van como conectando esos puntos que de repente nuestra cabeza no lo ve en un patrón lógico, pero que cuando empezamos como a colocarlos sobre la mesa, empiezan a hacer sentido. No sé si hizo un poco más de lógica, Paula. Sí, es que, o sea, sí, en cuanto a eso es mi consulta, pues más que todo es cómo identificar esos disparadores que tenemos, porque, por ejemplo, ¿qué podría, a mí me cuesta hacer, yo lo puse dentro de mis ejemplos, tener una disciplina, pero lo que me cuesta es como iniciar algo. Entonces, no sabría yo, como es algo intangible, como qué es lo que cuál sería mi disparador en ese sentido, o sea. Para iniciar un hábito. Ajá, o sea, o para algo, o sea, como está de moda la palabra de procrastinar. Sí. Que todo uno lo va posponiendo. Entonces, es como identificar, porque yo tengo ese mal hábito, o yo tengo eso que estuvimos viendo en la semana pasada. Entonces, es como identificar cuál es la raíz, porque esa es una consecuencia de, pero cuál sería la raíz que me detiene, que cómo puedo identificar y decir, no, ok, esto es lo que me está deteniendo y voy a avanzar. En este caso, ese es un muy buen ejemplo y lo quiero poner en dos vías, porque en el caso de, por ejemplo, la procrastinación, podemos pensar en que nosotros estamos o queremos eliminar un hábito, pero cuando nosotros eliminamos un hábito, usualmente la contraparte también aparece. A ver, lo traduzco en ejemplos. Por ejemplo, si mi meta es bajar de peso, entonces no puedo comer de la manera que estaba comiendo antes. Entonces quizás puede ser que instaure el hábito del ejercicio, pero que al mismo tiempo, para lograr mi meta de bajar de peso, empieza a deconstruir el mal hábito de alimentación. Entonces, de repente son hábitos
que están relacionados con la meta final que tenemos, pero uno se construye y el otro se destruye. Entonces, vaya, en el caso de la procrastinación, ¿cómo podemos empezar a afrontarlo? En primer lugar, la procrastinación es, si lo ponemos en palabras sencillas, es el no hacer las cosas en el momento que deberíamos de hacerlo, ¿no? Y esto, si lo pensamos desde un punto de vista objetivo, está relacionado directamente con productividad. Entre más productivo estoy o soy en una empresa o en un negocio, más probabilidades de éxito tengo. Entonces, en primer lugar, el ambiente, porque eso es lo que les quiero ir comentando. El ambiente está diseñado para que yo lo haga. Esas son algunas preguntas que vamos a ir contestando a través del tiempo. O por ejemplo, Gaby, sé que tenía la mano levantada, pero voy a avanzar al siguiente modelo porque tiene mucha relación con lo que acaba de preguntar Pablo. El modelo de BJ Fogg plantea que aparte de los 3 elementos y 4 elementos en la teoría de James Clear que vimos, tienen que existir 2 elementos adicionales, que son la motivación y la habilidad. ¿Ok? Y me gusta mucho este modelo porque es un modelo que tiene 2 ejes, como ustedes pueden ver, un eje vertical, un eje horizontal. Y perdón, voy a sombrearlo. Un segundo. Y esta línea azul que ustedes ven, el autor plantea que es la línea de acción, que es la acción, la curva de la acción. ¿Y por qué la denomina curva de la acción? Porque todos, absolutamente todos, tenemos esta curva de acción. Todos cuando estamos iniciando un hábito de leer un libro a la semana, la primera semana lo hago, y no tengo ningún problema, porque como mi motivación está bien alta, puedo lograrlo sin problemas. Pero resulta que a la semana siguiente, ya no me gustó mucho el libro, o de repente empecé a trabajar, y entonces la motivación empieza a caer. Entonces, la pregunta de esto, por ejemplo, en el caso de la procrastinación es, ¿realmente lo que quiero hacer, estoy motivado a hacerlo? ¿Sí? Entonces, quizás la pregunta de esto es, ¿por qué procrastino? ¿Porque no me gusta lo que hago? ¿O porque no quiero hacerlo? Esa es otra cosa. No, porque no quiero hacerlo. Y si no lo quiero hacer, por más que diseñe hábitos, no lo voy a hacer. ¿Ok? Entonces, ese es el eje vertical, la motivación. Entre más alta esté la motivación, más fácil va a ser de hacer algo. Porque, por ejemplo, hay personas que tienen mucha facilidad, por ejemplo, de hacer algunas actividades al inicio del año, pero en la medida que pasa el tiempo, la motivación cae. ¿Ok? Y el eje horizontal es la habilidad. Ahora, entonces, aquí viene la otra pregunta. ¿Lo que yo quiero hacer, lo puedo hacer? Como, por ejemplo, imagínense lo siguiente. Todos saben que yo estoy relacionado con el baloncesto. Me encantó, fui jugador, soy árbitro incluso. Y todos me podrán entender con este ejemplo que les voy a poner. Creo que el sueño de todo basquetbolista es donkear el balón, ¿sí? Donkear o clavar el balón, ¿sí? O sea, es llevar el balón al aro y con su propia mano meterlo con su mano. Nunca pude hacerlo. Nunca pude hacerlo. ¿Tuve toda la motivación de hacerlo? Claro que sí, pero no tenía la habilidad de hacerlo. Quería hacerlo, sí, pero no podía hacerlo. Entonces, la habilidad hace referencia a que si yo tengo realmente las capacidades de hacerlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí, Orlando, usted podría hacer un hábito para usted, por ejemplo, de hacer publicaciones diarias en su página de redes sociales. Probablemente sí podría hacerlo. Me llama un poco la atención,
pero ¿sabe qué? No tengo mucha habilidad para eso. No soy muy bueno haciendo artes, por ejemplo, o no le entiendo mucho a las redes sociales. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi motivación, aunque esté alta, ¿verdad? Va a llegar el momento en el que la curva de la acción va a caer y las habilidades, si no están iguales para mí, no va a continuar entonces esta acción. Y el tercer punto que le quiero tocar son los disparadores. Los disparadores también están en la teoría de Mitchell y Fogg. Solo que los disparadores, él los ve como algunos disparadores que sí funcionan y otros que no. Por ejemplo, volviendo a la situación del ejemplo que les puse del celular. El celular vibra, ¿sí? Vibra o suena, ahí está el disparador, pero usted está lavando loza. ¿Tiene la motivación de abrirlo? Sí, 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 me encanta, pero no tengo la habilidad porque tengo las manos mojadas en ese momento, entonces no lo puedo revisar. O, por ejemplo, suena la notificación, tengo las manos libres, no estoy haciendo nada, tengo la habilidad, no requiere de muchas capacidades, simplemente abro mi teléfono, reviso la notificación. O, por ejemplo, hay personas que diseñan hábitos, pero no se concentran en hacer las habilidades que necesitan para hacer el hábito. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no se han planteado, ok, quiero tener el hábito de ir al gimnasio todos los días? Pero usted dice, ok, voy al gimnasio y ¿qué voy a hacer? ¿Qué rutina voy a seguir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué intensidad necesito? ¿Qué ejercicio voy a hacer? ¿Cómo hago la planificación? ¿Tengo un día de pierna, un día de espalda, un día de esto? ¿Cuánto peso debería de levantar? ¿Dónde debería de poner el enfoque en mi ejercicio? Entonces, tengo la motivación, pero al no saber qué voy a hacer, no tengo la habilidad. Entonces dice usted, mejor no. ¿Sí o no? O por ejemplo, quiero instaurar el hábito de comer sano, pero no puedo cocinar. O no me gusta cocinar. No tengo la motivación por cocinar. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que yo necesito parear y necesito hacerme esa pregunta? ¿El hábito que yo quiero instaurar realmente lo quiero? Y si lo quiero, ¿tengo la habilidad para formar ese hábito? Hay muchas personas que me preguntan eso, como de, vaya, licenciado, yo me encanta, me gusta mucho todo lo que está hablando, pero la verdad es que a mí no me gusta hacer ejercicio. Ok, está bien, pero entonces definamos qué tipo de ejercicio no le gusta. No le gusta los deportes competitivos, no le gusta caminar, no le gusta trotar, no le gusta correr, no le gusta la bicicleta, no le gusta nadar. ¿Qué no le gusta? Porque de repente estamos apuntándole a algo muy general y decimos, no me gusta hacer ejercicio, cuando de repente lo que no me gusta es salir a correr. Pero si digo, ok, me gustaría, por ejemplo, el senderismo, ¿sí? Me voy a una montaña un fin de semana y me voy a escalar una montaña entera y no tengo ningún problema, me encanta, tengo la habilidad, tengo el dinero, tengo el tiempo y tengo todo. Entonces lo que falló ahí era la identificación. Ahora entonces, volviendo a la pregunta de Paola, ¿por qué estoy procrastinando entonces lo que quiero hacer? ¿Realmente lo quiero hacer? Y si lo quiero hacer, ¿puedo hacerlo? No sé si ahora esto hace más sentido. Ahora que estamos hablando de las tres teorías en conjunto. ¿Sí? Ahí ya tengo la confirmación. Y volvamos entonces a la pregunta de Gaby. Todavía nos quedan unos 10 minutitos antes de hacer el cierre. No era pregunta, maestro. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. No era pregunta. Yo al principio pensé, ¿el joven Orlando es brujo o me estaba espiando?
porque todo lo que estaba diciendo sobre el dulcecito, sobre el chocolatito, que lo tiene uno ahí, y está uno pensando en que sí me lo voy a comer, no, mejor no, porque ya comí, porque no me lo debo comer, pero está ahí y estoy pensando en el chocolate que tengo en el cajón y termino comiéndomelo. Y después viene el sentimiento de culpa, de que digo, ese chocolate tiene muchas calorías y me va a hacer subir de peso. Y bueno, en lo que respecta a los hábitos, lo que usted decía sobre cuando quiero adquirir un hábito, que ahora, por ejemplo, dije, no, tengo que hacerme eh, el hábito de leer todos los días, porque leo, pero no todos los días, y es necesario leer todos los días, por supuesto. Y digo, me voy a poner el libro en el buró, y tengo 2 libros en el buró. Uno que tiene que ver con mi profesión, el otro que tiene que ver con el trabajo de la tarde, que ahorita le voy a decir, y el otro que habla sobre, bueno, sobre un cuento, cosas así que también me llaman la atención. ¿Por qué tengo esos libros? Porque a veces no me llama mucho la atención uno y a veces por eso dejo de leer. Entonces tomo el siguiente y así estoy. Bueno, creo que está funcionando. Bueno, tengo que ser honesta. De lo que va de enero, creo que 4 días no he leído y dije que voy a leer todos los días un rato. Ok. Pero ahora ya vi que no es brujo, maestro Orlando, es que es usted árbitro de básquetbol y los árbitros de básquetbol nos dicen que somos muy inteligentes. Bueno, digo somos porque yo también soy árbitro de básquetbol. Me gusta mucho y tengo muchos años en eso aquí en la ciudad de Puebla. De hecho, casi toda la familia es parte del baloncesto. Mi esposo también es árbitro, mi hija también es anotadora y bueno, ya llevamos muchos años. Entonces, de ahí la razón, dije, ya sé por qué el joven Orlando supo todo lo que está hablando. Lo que no Gracias. saben, gracias a usted, Gaby. Lo que no saben es que dejo abierta la reunión de Zoom toda la noche y los que no se salen, los despido. Sí, maestro, gracias. Gracias, Gaby. Entonces, para ir dándole un cierre, porque ya tenemos el tiempo en nuestra contra. Entonces, ¿en qué se basan las 3 teorías? ¿Qué tienen todas estas teorías en común? En primer lugar, lo que les quiero decir es el diseño ambiental. Como ustedes vieron, lo que nosotros hablamos, si nosotros lo que queremos ver es la formación de hábitos de índole conductual, tenemos que diseñar nuestro ambiente. Yo le decía, miren, ustedes no saben cómo yo he sido mi propio experimento. Yo ya probé con los libros en la mesita de noche. Terminaba durmiendo y leía media página cada noche. ¿Me funciona? No, no me funciona. Entonces, ¿dónde sí me funcionó? Aquí en mi oficina. Aquí están todos mis libros. Eventualmente me puedo llevar un libro al cuarto porque de repente estoy enganchado con la lectura, pero me lo llevo, pero no es como mi lugar tradicional. Cuando yo vengo acá, este es mi lugar de lectura. Esto ya está diseñado para mí. Aquí no tengo televisión, no tengo nada que me molesta. Por ejemplo, en el caso de cuando hablo del diseño ambiental, por ejemplo, yo tengo una app que se la voy a compartir con todo gusto, que la utilizo para poder enfocarme y hacer lo que yo tengo que hacer. Porque a veces, por ejemplo, tal vez no procrastinamos, pero nos tardamos 3 horas en hacer algo que nos pudo haber tomado media hora, porque estábamos entre que contesto un correo, entre que contesto un WhatsAppito, entre que voy a redes sociales, entre que me levanto, voy a tomar agua, voy al baño, y estamos en ese ciclo que nunca termina. Y entre lo que vuelvo a reenfocar mi atención, ya perdí toda la lógica, toda la línea.
Entonces voy a diseñar el ambiente para que el hábito que quiero ocurra. Entonces, por ejemplo, esa app se llama, se la escribo al chat, se llama Brain Focus. Está su versión gratuita y hay una versión pagada que es muy barata, como de $2-3. Y se basa en la técnica Pomodoro, por ejemplo, que son 25 minutos de trabajo efectivo, sin distracciones de ningún tipo y 5 minutos de descanso. Entonces, eso me permite que yo me levante, que vaya a hacer lo que tenga que hacer, ir al baño, ir por un snack, ir por más café. En mi caso, para mí, esos 5 minutos siempre es para ir por más café. Entonces, ¿cómo estoy diseñando mi ambiente? Entonces, de repente, usted dice, ay, es que no me puedo concentrar y no puedo leer. Claro, entonces, usted piense que le está robando su atención. De repente usted dice, ay, que quiero leer, pero también tengo la Rosa de Guadalupe encendida. Y digo la Rosa de Guadalupe no porque tenga mexicano, porque aquí en Honduras la Rosa de Guadalupe es religioso. Aquí en todas partes se ve, y a cada lado y en cada lugar se ve. Entonces, lo que yo estoy haciendo con el ambiente realmente está diseñado para que mi hábito prospere. Por eso es que, si ustedes ven la imagen que tienen ahí, es una plantita que va germinando. El ambiente que yo estoy diseñando está perfecto para que crezca, tiene la suficiente humedad, tiene la luz del sol, tiene los nutrientes necesarios, la tierra, para que ese hábito crezca. En segundo lugar, empezar pequeño. A veces nosotros queremos empezar por leer un libro diario, un libro semanal. Ese es uno de los ejemplos más clásicos que me he encontrado. Y de repente usted ve y el último libro que leyó fue La Divina Comedia en secundaria. O qué sé yo, cualquier otro libro que estamos recomendando en esos momentos. Usted dice, no, no es así. Entonces a veces nosotros creemos que entre más grande empezamos, más rápido vamos a lograr. Y no es lo que queremos, porque al final, recordando un poco la idea inicial, no estamos pensando en resultados, estamos pensando en el sistema para tener más adelante esos resultados. Entonces yo quisiera, por ejemplo... Ya no se escucha, maestro. Se quedó congelado, maestro. Quedó frisado. Ay, No nos está escuchando. Yo sí los escucho, pero no sé si me escuchan a mí ahorita. Ya regresó. ¿A dónde me quedé? Quedó en que no esperamos los resultados, sino Perfecto. que pensamos en... Perfecto, gracias, Daniel. Entonces, nosotros a veces hacemos nuestros hábitos pensando en los resultados, pero lo que tenemos que pensar es en el sistema que estamos creando para más adelante ver los resultados. Ahorita no lo vamos a ver. Es como cuando usted empieza a hacer una inversión en un banco, por así decirlo. No importa que usted meta $1, $2, $3. Al final va a ver el resultado. Pero lo que queremos ahí es formar el hábito de ahorro. No quiero que piense en la cantidad de dinero que tiene acumulado. No, es hacer el hábito. También, todos estos modelos no confían en la fuerza de voluntad. Porque yo les dije, la fuerza de voluntad del ser humano es flaca, es débil. Entonces, tenemos que diseñar el ambiente, tenemos que diseñar los disparadores que hagan que el hábito ocurra. ¿Por qué, por ejemplo, por qué para algunos ir al gimnasio es difícil? Porque de repente estamos pensando de que hoy sí tengo todas las ganas, voy a ir, y no es cierto. Ya vimos en la curva de acción que va a descender, va a bajar la motivación. Y eso no tiene que sentirse culpable. Eso es la conducta humana, que puede empezar lo más motivado del mundo, pero va a bajar. Y es algo que tenemos que reconocer. Como un cuarto momento es que son personalizados. No puedo pensar que el hábito que a Orlando le funciona, que le va a funcionar a Gaby, que le va a funcionar a Blanca, que le va a funcionar a Daniela. No. Quizás para Gabriela sí le funciona tener los libros en la mesita de noche. Para Orlando no.
Para Orlando le funciona que en la noche, por ejemplo, su hábito es para ir al gimnasio al día siguiente es que deje todo listo, que deje su botella con agua, que deje su maleta lista con la toalla, con la agenda, con los tenis ahí colocados cerquita, su short, su suéter para poder irse. Pero de repente para una persona ir al gimnasio, simplemente agarra las llaves y se va. Porque eso es lo que debemos de entender. De repente el hábito que me funciona a mí, no le funciona a usted. También es que son sistematizados. Van paso a paso. Debemos de hacer esa revisión de nuevo para ir haciendo este proceso. Y quiero que entiendan algo. Los hábitos no pegan a la primera. No pegan a la primera. Hay que probar, hay que experimentar. Yo ya les dije, les voy a ser sincero, volviendo al ejemplo de mis churros. Probé de todo. Probé, por ejemplo, porque estaban en el estante que tenía ahí a la mano, a nivel de mis ojos. Y dije yo, ¿saben qué? Entonces los voy a poner arriba de la refri. No me funcionó. Decía yo con mi fuerza de voluntad, no, me voy a ir a dormir y no voy a comer nada. Tampoco, no me funcionó. Y de repente probaba que decía yo, bueno, vas a comer, pero un poquito, y te lo servís en un plato y te vas. Me servía 3 platos. Entonces, el hábito no pega a la primera. Hay que probar, tenemos que volvernos como una bata blanca, así como científicos. También debemos de entender que dependen de la planificación. Si nosotros somos muy detallados en nuestro trabajo, si nosotros somos muy detallados en planear muchas cosas, también los hábitos necesitan de planificación. ¿Ok? En tercer punto, en un séptimo punto en común, es que se adaptan a nuestras rutinas diarias. Para que el hábito pegue, para que el hábito se pueda adherir a nuestra vida, es porque tiene que estar en nuestras rutinas diarias. ¿Ok? Y finalmente, no toman en consideración la influencia cultural. Y esto yo lo pongo como un positivo, pero también como un negativo. Como un positivo es, por ejemplo, que no toma en consideración la opinión de los demás para hacer los hábitos. Y eso es algo bueno. Pero a su vez también nosotros, al ser humanos, al ser seres sociales, necesitamos también de esa compañía. Entonces a veces se ha fijado que, por ejemplo, si ustedes se parean con alguien a hacer un hábito, es más probable que se mantenga ese hábito porque usted está pensando en qué diría X si fallo, o porque de repente X le presiona a usted para hacer ese hábito, o de repente X es una persona que usted le guarda mucho respeto, mucho cariño, mucha simpatía, y dice, no le puedo fallar a X. Entonces sí me puedo fallar a mí. Yo sí, si fuera por mí, no voy al gimnasio. Pero no le puedo fallar a Orlando, porque Orlando, puchica, cómo se ha portado conmigo. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que les digo que este último punto es tanto, digamos, como positivo como negativo, por así decirlo. Y con esto quiero que nosotros vayamos cerrando la clase del día de hoy. Entonces, antes de pasar a la tarea, quiero abrir el espacio como para saber si todo quedó claro. Porque hasta aquí hicimos como una revisión de las teorías. La próxima semana vamos a empezar ya a ver cada teoría paso por paso, porque en el caso, bueno, vamos a ver nada más las 2 teorías, la de James Clear y la de B.J. Fogg, porque James Clear, como les dije, toma en cuenta lo de Charles Duhigg, entonces ya no tendría sentido ver. Entonces vamos a enfocarnos en esas 2 para poder entonces empezar a hacer sus hábitos.
Pero ahora entonces, con la información que ya tenemos, perdón, me estoy adelantando la tarea. Quiero abrir el espacio para saber si todo va bien hasta acá. Si todo está claro, si logramos entender. De mi parte, sí. Súper. Qué bueno. No sé si yo les digo. Maestro, Sí, perdón, no tomé la clase pasada, perdón, estoy saliendo del COVID, y no tomé la clase pasada, por lo tanto no hice la tarea pasada. Si me pudiera decir a lo mejor cuál es la tarea, pues yo me pongo al corriente. A lo mejor estoy un poquito desfasada el día de hoy, pero prometo sí, no, hacer lo tranquila. anterior para que me pueda Us- introducir bien al tema. Gracias. sí, usted está en el grupo de WhatsApp. Sí, Sí, maestro. ¿verdad? Entonces yo Sí. ahí envié, no sé si usted lo recibió, es un enlace para un Google Forms. Y en ese Google Forms hay algunas preguntitas que hay que responder. Si lo recibió y si no, lo envío nuevamente ahorita Lo voy a revisar entonces, maestro. Gracias. Listo. Ok, si no, ahorita se lo envío nuevamente. Y Gracias. vamos a ver por acá, se lo busco y se lo envío. Ok. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea 2? Ahora con la información que acabamos de revisar, vamos entonces a trabajar, ¿sí?, en varias actividades de este tipo. Como por ejemplo, ya se podrán haber dado cuenta que tenemos que identificar los disparadores, ¿sí? Para que nuestro hábito pegue. No se preocupen tanto por anotar si hay alguna duda o algo, pero porque las preguntas van a estar ahí, pero quiero que ustedes me entiendan acá. Por ejemplo, ahora la pregunta de esto es, ya teníamos las metas dentro de esto, eh, eh, identificamos las creencias irracionales, trabajamos en el sentido de las estacas que nos estaban sosteniendo. Entonces ahora con la información que acabamos de tener, pregúntense ustedes mismos si las metas que yo me estoy planteando realmente quiero hacer esas metas y si puedo hacer esas metas. Entonces va a ir enfocado en esto, va a ir enfocado en identificar disparadores, en identificar si realmente lo que yo quiero hacer lo quiero hacer y en segundo lugar, si lo quiero hacer pero no tengo las habilidades, ¿cuál puede ser el camino? Por ejemplo, vaya, yo le voy a ser sincero en algo, porque yo me siento muy identificado en esto. Por ejemplo, yo he dado clases en algunas universidades, di clases en el ITESO, casualmente, tanto en 2019 como 2020, y eso me ha abierto la oportunidad a dar clases en una universidad en Alemania. Entonces, di la clase en inglés, pero yo quiero hacerla en alemán, ¿sí? Entonces, mi meta para este año es, porque este año voy a dar la misma clase en octubre, pero yo no quiero darla en inglés, quiero darla en alemán. Entonces, mi pregunta es, ¿mi motivación es alta para hacerlo? Sí. Ahora, ¿tengo la habilidad para hacerlo? No. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, en primer lugar, tengo que aprender alemán. Eso es lo primero. En segundo lugar es, ¿en dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué necesito? De repente, aquí en Honduras existe la Unión Europea que enseña esto, que enseña idiomas. Entonces, quizás de repente puede ser ahí. Pero de repente es muy caro, entonces quizás no me funciona. O tengo un amigo alemán que me puede enseñar algunas cosas básicas y me puede enseñar algunos libros que de repente son como el Aprende Conmigo o el Nacho en Honduras, ¿verdad?, que me van a llevar de la mano en el aprendizaje del idioma. Entonces, tengo la motivación para hacer ese hábito, no tengo la habilidad, pero entonces, ¿qué necesito para hacer esa habilidad? Entonces, las preguntas van enfocadas en esto,
enfocadas en identificar, porque lo que queremos hacer es diseñar el ambiente, diseñar y planificar. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, así como recibieron la invitación para el Google Forms de la semana anterior, yo también se los voy a enviar más o menos el jueves por la mañana. A ver, generalmente mañana me dedico a diseñarlo y se los envío. Por ahí escribe Blancanieves Paz al chat que si les puedo enviar el link de la app. La app está en el Play Store. No sé si está en App Store. Creería que sí. No sé si alguien tiene iPhone que quizás pudiera confirmar, pero se las envío nuevamente porque ustedes la pueden buscar. Se llama Brain Focus. Se la voy a enseñar. Ya nos pasamos 5 minutitos. ¿Okay? Es esta. Es esa roja que ustedes ven por ahí, con blanco, con un cerebrito adentro, y es como un cronómetro que lleva, es un cronómetro, como un cronómetro personalizado, ¿sí? Entonces por ahí, por ejemplo, yo le doy, si está en App Store, dice Michelle, gracias Michelle. Entonces, por ejemplo, yo le doy iniciar e incluso, por ejemplo, me apaga el Wi-Fi. Por ejemplo, me apaga el Wi-Fi de mi teléfono. Entonces, estas son algunas de las apps que ustedes pueden ir probando de nuevo. Eso es lo que queremos, que ustedes vayan, investiguen, trabajen, porque detrás de cada planificación está el éxito de que el hábito se adhiera a nuestra vida. Y con esa idea los quiero dejar, ¿verdad? Y con esa pregunta inicial que les hice al inicio, de que si realmente tenemos los sistemas diseñados para que nuestro hábito sea consistente, para que el hábito realmente logre su acometido. Y con eso entonces damos el cierre para esta sesión número 2. Estemos atentos por ahí al chat de la tarea número 2 y nos estaremos viendo el próximo martes, mismo horario, misma hora, mismo canal. Y por ahí voy a tratar de traer ya algunas sugerencias para cada uno de ustedes con base a lo que yo les estoy haciendo llegar. También, de nuevo, traten de ser como lo más específicos en las preguntas que les hago, porque entre más específico es, más fácil se vuelve para mí darles alguna recomendación. ¿Ok? Gracias a cada uno por el tiempo tomado. Un abrazo para los que están saliendo por ahí de alguna enfermedad. Pronta recuperación, manténganse sanos y pórtense bien. Saludos a Yavin, saludos. Gracias, Paola. Descansen. Epa.